tributación, donde las Naciones Unidas declaran el carácter estratégico de esta cuestión y la necesidad de impulsar informes y eventualmente algún marco de cooperación internacional de carácter multilateral. Digamos que muestra, queremos hacer una traducción política de forma abrupta, de alguna forma las Naciones Unidas trata de recuperar un lugar en el escenario institucional internacional frente al avance que en los últimos años ha tenido la OCDE o la OCDE en la materia. ¿Hacia dónde conducirá esto? Bueno, es algo que realmente está abierto. Estos dos ejemplos, miren, desde fin del año pasado muestra la vitalidad, la originalidad y el carácter dinámico que tiene nuestra disciplina, en particular en el ámbito internacional. Y es claro que uno de los andariveles de desarrollo tiene que ver con los intercambios de información, con la coordinación de las administraciones tributarias, ¿no? de forma global. Que realmente era algo, bueno, es algo que lo que se viene trabajando desde hace años y de alguna forma es yo diría, una política internacional de los estados que ha devenido necesario como consecuencia, por un lado, claro, de la profundización de la globalización, pero también de la globalización de las propias corporaciones y sujetos económicos que actúan de manera global, ¿no? Y como siempre parece suceder, ¿no? Siempre parece ser el sector privado mucho más dinámico y avanzando pasos más adelante que los propios estados, que las propias administraciones para enfrentar los desafíos, los problemas, los riesgos que nos plantea el mundo actual. Mundo tan difícil, ¿no? Y al nivel internacional, a pesar de la Carta de las Naciones Unidas que pone como eje la paz parece ser siempre algo muy difícil de encontrar y es como el ruido blanco de fondo, para decirlo de alguna manera, que subyace a todas las relaciones internacionales y al derecho. Bien. No hablo más, comprometí a hablar poquito simplemente como para hacer esta presentación de nuestro centro, del tema, y los dejo con Mariano, creo que con Victoria, que es la que va a ser la que va a llevar el hilo conductor de nuestro encuentro del día de hoy. Así que muchísimas gracias por su atención, su presencia y por participar siempre de nuestras actividades. Mariano. Sí, Victoria. Ok, ¿voy yo? Sí, perfecto, muchas gracias, Horacio. Bueno, gracias Horacio, gracias Horacio y Mariano por la invitación, como siempre es un placer y un honor. Yo me presento, soy Victoria Álvarez, soy abogada franco-argentina, vivo en París desde hace 20 años y trabajo y estudio acá, así que por ahí los comentarios o la orientación que les voy a poder aportar va a ser más bien la visión europea o francesa. Pero antes de empezar, antes que nada, voy a introducir, si les parece bien, a nuestro invitado especial, que es Martín Javier Barreiros Cavaco. Martín, usted es licenciado en Administración de Empresas, la UADE, contador público. Ha comenzado a trabajar en la Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina en el año 2004, desde el año 2016 en la Dirección de Fiscalidad Internacional y desde el año 2020 hasta el día de hoy es jefe del Departamento de Gestión de Información Internacional de la Dirección de Fiscalidad Internacional, es responsable de los intercambios de información previo requerimiento automático tributario y
financiero e intercambio de información aduanera. Es responsable de la implementación del régimen informativo de beneficiarios finales en la FIP. Es delegado de la Argentina en el Grupo de Intercambio de Información a requerimiento del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE. Es evaluador de 3 jurisdicciones respecto de este tipo de intercambio. Es responsable de las evaluaciones efectuadas a la República Argentina respecto del intercambio previo requerimiento de intercambio automático financiero CRS, y es representante de la Argentina en las reuniones de autoridades competentes para el intercambio de información del Foro Global de la OCDE. Gracias por estar con nosotros y le paso la palabra. Gracias Victoria por la presentación y muchas gracias por la invitación a este encuentro, es un placer estar acá. Bueno, a ver, un poco mi idea es comentarles, comenzando desde lo genérico y después yendo a lo particular, que es el tema que ocupa la reunión, que es el intercambio con Estados Unidos, cómo está organizado el intercambio de información desde la Administración Tributaria de Argentina, qué es lo que hacemos, qué tipo de intercambios manejamos y qué es lo que se viene con Estados Unidos con este tipo de intercambio y qué experiencia tenemos hasta ahora, ¿no? En el área dentro de la Dirección de Fiscalidad Internacional, que está el departamento en el cual estoy actualmente a cargo, tenemos a cargo todos los tipos de intercambio de información del país. Comenzamos con el intercambio de información aduanera. En Argentina la Administración Federal de Ingresos Públicos es una agencia única, por ende, también dentro de lo que es el nivel central, el intercambio de información aduanera está a nuestro cargo. Tenemos el intercambio de información espontánea, que este tipo de intercambio surge a raíz de una investigación, fiscalización que se lleva a cabo en el país y se obtienen ciertos datos que pueden llegar a ser útil para otra jurisdicción. Eso se intercambia espontáneamente en función de los acuerdos internacionales que tengamos vigentes. Comento un poco todos los intercambios porque en realidad todo se complementa al final, ¿sí? Entonces, luego lo voy a aclarar. Después, bueno, tenemos también el intercambio de... Ay, perdón, creo que hay un micrófono abierto. Vamos a utilizar los micrófonos, gracias. También tenemos el intercambio de informes país por país, que creo que después Juliana va un poco a ahondar en este tema, así que no voy a dar mayores detalles de eso. Y uno de los intercambios que, podemos decir, con el que se empezó todo, ¿no? Con el que se empezó esta relación, un poco lo que comentaba Horacio al principio de la charla, esta relación necesaria entre las jurisdicciones. Creo que el origen fue el intercambio previo requerimiento. Este es un caso a caso, es un intercambio que se realiza en función de una investigación, fiscalización que se lleve en el país, y cuyos elementos no estén dentro de la jurisdicción, en nuestro caso Argentina, y luego de cumplidos ciertos requisitos como de agotamiento de la vía local, previsible relevancia, se puede requerir a la información a la jurisdicción extranjera. Y digamos que es esto es, en mi opinión, es el punto de partida de todo lo que es el intercambio de información internacional. En Argentina se le está dando una mayor importancia en los últimos años, ha crecido notablemente el intercambio en lo que es la región en Latinoamérica. Más del 50% de los intercambios de este tipo es generado por Argentina. Esto surge de un informe del Foro Global de la Declaración de Punta del Este. Lo bueno de esto también es ver que cada vez más jurisdicciones de la región están haciendo uso de este intercambio. Creo que es algo fundamental que se tiene que lograr en la región, adherirnos a los acuerdos internacionales vigentes, convención multilateral o bilaterales, el que sea, y lograr esta interacción que hoy en día es tan necesaria. Para dar algunas cifras, tener un panorama, entre los años 2018 y 2020, desde Argentina se remitieron más de 100 solicitudes por año
de información previo requerimiento, y en el año 2021 y 2022 se han remitido más de 350 solicitudes. Ahí se ve también un gran incremento en el número de solicitudes efectuadas, y esto también, y aclaro, dentro de estas solicitudes, más de 100 fueron efectuadas a Estados Unidos. Como para ir entrando un poco en el tema de Estados Unidos. Con Estados Unidos, en Argentina está vigente el acuerdo firmado en el 2016, que entró en vigencia en el 2017, para periodos fiscales 2018 en adelante, y a raíz de ese acuerdo pudimos comenzar a efectuar solicitudes caso a caso con Estados Unidos. Y en este sentido, que es donde yo voy a poder dar mi punto de vista de la experiencia, no desde el punto de vista de FATCA, porque todavía no hemos intercambiado en la práctica, pero desde el punto de vista del previo requerimiento, el resultado es excelente. Sobre todo las solicitudes que hemos enviado, hemos recibido la respuesta en todos los casos de las solicitudes. Por supuesto hay algunas en curso todavía, pero todas las que hemos generado en Estados Unidos ha venido la respuesta, ha venido la documentación que se ha solicitado, y dentro de los plazos establecidos en el estándar de intercambio de información con los términos de referencia del 2016. Esto es un punto, la verdad que positivo con la relación con Estados Unidos en cuanto al intercambio previo requerimiento, que es desde el punto de vista que yo le puedo decir de nuestra experiencia. Y para terminar un poco con los intercambios de información que tenemos en el área, en AFIP, en Argentina, tenemos el intercambio automático de información. Y acá lo podemos dividir en dos grandes ramas: el intercambio de información automático tributario y el intercambio automático financiero. El intercambio automático tributario, esto se da fundamentalmente por acuerdos bilaterales entre las jurisdicciones, y generalmente son complementados por un memorando de entendimiento, en el cual se intercambia información sobre rentas que obtengan los no residentes en el país. Por ejemplo, un no residente en Argentina viene a prestar un servicio al país, se le efectúa la retención de beneficiarios del exterior, y esa operación es informada al país de residencia del sujeto, siempre y cuando, como dije, tengamos un acuerdo bilateral que contemple este tipo de intercambio. Y por el otro, tenemos el intercambio de información del CRS, ¿sí? el financiero. En este sentido, Argentina fue adoptante temprano, así que desde el periodo fiscal 2016 estamos intercambiando información. Esto es bajo la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua, que es el marco legal, y el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el intercambio de información del CRS. En el 2016, solo para tener una noción, teníamos 46 relaciones activadas nada más, o sea, teníamos relación al ser adoptantes tempranos, el régimen recién comenzaba a tener vigencia, solamente intercambiábamos información con 46 jurisdicciones. Hoy en día son más de 100 las jurisdicciones con las que intercambiamos información financiera. Y los resultados son muy buenos, son más de la información que ha llegado a Argentina, por ejemplo, para el periodo fiscal 2021, son más de 700.000 cuentas en el exterior que ha venido informado por este régimen. Por supuesto, acá está la mayoría de los países del mundo y se están adhiriendo hoy en día aún más, con la excepción de Estados Unidos, que en este caso vamos a intercambiar información mediante el acuerdo FATCA. Desde el punto de vista operativo, seguramente Juliana va a ampliar un poco con respecto a esto, pero desde la parte operativa, lo que les puedo decir es que se está trabajando con Estados Unidos de forma continua, sobre todo para la implementación de los sistemas. Esto va a ser un intercambio recíproco, así que desde la parte de implementación estamos desarrollando los sistemas junto con Estados Unidos para que el próximo año, esto va a ser la información del periodo fiscal 2023 a intercambiar en el 2024, estén todas las condiciones dadas para poder llevar a cabo el intercambio con Estados Unidos de forma recíproca.
Bueno, creo que di un pantallazo general desde la administración tributaria y desde la parte práctica, que es lo que yo les puedo dar un poco más de información. Así que bueno, igualmente estoy a disposición por cualquier consulta que pueda llegar a surgir. Gracias. Gracias, Martín. Clarísimo, muy buen resumen. Les voy a compartir, antes de presentar a nuestros panelistas, una presentación muy corta, una introducción muy corta. Les voy a compartir mi pantalla. Ah, perdón, los perdí un segundo. Alors, les comparto mi pantalla. Hop, voilà. Como dijimos recién, bueno, sobre todo les voy a poder compartir la experiencia francesa de practicar el acuerdo FATCA, que es muy parecido al que se firmó con la Argentina. Victoria, perdón, pero no se ve la PPT. Ah, ¿y ahora? A ver, voy a detener y voy a volver a compartir. A ver. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ahora ves mi pantalla? Sí, tu pantalla se ve. ¿Y el PPT? No, ¿querés que te lo comparta yo? Yo lo tengo. Ok. Hoy hice una última versión. Voy a intentar de otra manera. A ver, espérame un segundo. Hop. Arrêtez le partage. Voy a intentar proyectar solo el PPT. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, perfecto. Perfecto, ok. Gracias, Mariano. Estás en todo. Entonces, la idea hicimos, como decía recién Horacio, preparamos un hilo conductor para que todas las presentaciones, ya sea la Argentina, Chile y Colombia, podamos tener más o menos informaciones homogéneas. Bueno, el panel voy a presentarlos uno por uno en un minuto. Simplemente 2 palabras sobre los intercambios con FATCA. Entonces estaba diciendo que Francia desde el año 2000, en el año 2013 firmó un acuerdo similar con el acuerdo que firmó hoy ahora la Argentina. Entonces ese acuerdo se reglamentó en el 2015 y entró en vigor en el año 2016, primeras declaraciones FATCA francesas. De la experiencia, me parece que hay dos aspectos muy importantes que ya introdujo Martín. El primero es el carácter disruptivo de lo automático, del intercambio automático. Martín habló mucho de intercambio bajo requerimiento. En los trabajos parlamentarios del CRS francés surge que países como Suiza, el intercambio bajo requerimiento daba lugar a 30% de respuestas. Martín hoy habla de 100% de respuestas de Estados Unidos. Hubo un momento en el que sin ese puntapié inicial de la OCDE y del G20 no se iba a avanzar. La razón del 30% en el caso de Suiza era, por ejemplo, una constitución que protegía el secreto bancario a nivel constitucional, etc. Entonces,
me parece ese primer punto, el carácter disruptivo del intercambio automático, que probablemente mejore el tratamiento de los intercambios a requerimiento que antes de CRS no funcionaban siempre. Y el segundo punto que también introdujo Martín es el de los sistemas de información. Voy a volver a hablar de eso. Francia tiene un sistema que es similar al que Argentina va a implementar, que es el IGA2. Entonces, el fisco francés le transmite, perdón, la entidad financiera francesa le transmite la información sobre eventuales no residentes americanos titulares de cuentas en Francia, y el fisco francés le envía la información al fisco norteamericano. Bueno, pueden surgir alias en esa transmisión. Si tomamos ejemplos clásicos, vamos a tener una empresa activa francesa que va a tener 2 accionistas americanos, va a haber una especie de pantalla, entonces la actividad real es protegida, no así la actividad pasiva de una sociedad pasiva francesa que solo recibe dividendos, regalías u otros productos financieros. Pero en todos los casos, y esa es la experiencia práctica, lo que revela cuando uno participa de la implementación de FATCA en las entidades financieras, aseguradoras, es que los servicios informáticos son, digamos, la concepción y la implementación informática es indispensable y es muy importante, y obliga a conocer a su cliente, a rehacer las bases de datos, que son muchas veces manuales, que hay todo un trabajo práctico detrás que es muy intenso, y que hace que muchas veces no sea la dirección de impuestos a quien se le confía la carga de FATCA y de la implementación de FATCA internamente. Muchas veces se le confía a la dirección de conformidad o de compliance o de riesgos. Acá hay estudios que muestran que es el 50% de los casos no es la dirección de impuestos la que recupera el proyecto de implementación FATCA internamente. Riesgo reputacional muy elevado. Hoy en día en Francia, la apertura de una cuenta por un residente ciudadano titular de una green card americana es casi imposible, casi imposible. Es muy, 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 muy difícil. Sobre todo si se trata de un ciudadano americano que tiene un inmueble en Francia y que solo quiere pagar gastos con esa cuenta. Digamos, no es rentable para una entidad financiera francesa mantener cuentas y riesgos relativos a un residente americano. Gestión 80%, 20%, o sea, las empresas pasan 80% de su tiempo administrando el 20% de los casos. Un hijo diplomático lo tengo que declarar sí o no porque nació allá, pero en realidad no es ciudadano. Bueno, he tenido casos de convictos, puedo hacer la declaración si el domicilio es en una cárcel, por ejemplo, expatriados, etcétera, etcétera. Presente y futuro, o futuro y presente de FATCA, o al menos en la experiencia francesa, es una modificación total de las prácticas de transmisión, en particular de transmisión a título gratuito, todo lo que es simulaciones, prestanombres, etcétera. Eso ya no existe más, o prácticamente no tiene sentido. Al no poder haber ocultación, obviamente, y un problema de fondo que está vinculado a la extraterritorialidad de la ley americana. Entonces, inseguridad jurídica. Cada vez que hay un cambio en la ley FATCA que impacta a los bancos franceses, es difícil ir a buscar la información, y bueno, una cuestión de soberanía de manera general. Esto por los aspectos prácticos. Si miramos digamos, lo que le hemos propuesto a nuestros panelistas tratar hoy, nuestro hilo de Ariadna es en 3 polos. El primero, les hemos preguntado a Juliana, a Juan y a Francisco
si su país ha implementado el intercambio automático bilateral con Estados Unidos, con qué particularidades, con qué resultado, qué balance, qué diagnóstico hay hoy sobre los efectos de estas normas. Existen cifras públicas que reflejen esta evaluación. Martín las ha adelantado para la Argentina. Hay mayor recaudación, hubo exilio fiscal, deslocalización, mejora de la conformidad, otros efectos. En segundo lugar, ¿qué dificultades o obstáculos se presentan? Estas normas han presentado dificultades en materia de libertades fundamentales, sí o no, como ser el secreto de la profesión de abogado, de un escribano, la libertad de empresa, la vida privada. ¿Cómo han resuelto estos conflictos las autoridades reglamentarias y judiciales? Y el futuro de FATCA, de los intercambios automáticos de manera general y de FATCA en particular. ¿Cómo ve usted la evolución de la transparencia fiscal en los próximos años, décadas? Extensión a lo inmobiliario, a las criptomonedas, o bien retroceso y retorno a la opacidad. ¿Por qué? ¿Algún otro aspecto de la cooperación internacional, tal como es aplicada en su país, merece una atención, un desarrollo particular? ¿Cuál es por qué? Así que nuestros panelistas han aceptado jugar el juego de este hilo conductor. Voy a presentar entonces, si les parece bien, voy a poner escapar, así la pueden ver. Voy a detener mi pantalla. Y les voy a presentar entonces a Juliana Pacini, que es abogada, que es especialista en Derecho Tributario, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es secretaria letrada del Tribunal Fiscal de la Nación, es docente en la Facultad de Derecho de la UBA y en otras universidades, es coordinadora de la Comisión de Tribunales Fiscales de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Gracias, Juliana, por haber aceptado hablarnos hoy, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, es un gusto realmente volver a estas actividades que tan fructuosas fueron para la facultad en esta área del derecho tributario internacional, gracias al doctor Corti y a Mariano Lucchesi que incentivaron que este espacio se dé en la universidad y que encima lo podamos hacer de manera virtual, teniendo la posibilidad de contar como hoy con agentes fiscales, que esta materia que vamos a abordar tienen, digamos, si bien es muy interno de las administraciones, tienen efectos e implicancias muy importantes para los contribuyentes, como ya se estarán dando cuenta, y contar con la experiencia que, si bien Argentina, como vamos a ver, tiene bastante experiencia en intercambio de información, esta experiencia nueva que vamos a afrontar ahora con el FATCA, contamos luego con incluso, bueno, lo que nos aportó Victoria, otras experiencias de otros países para ver un poco qué es lo que viene para Argentina. Un poco complementando las presentaciones anteriores y teniendo en cuenta que tenemos la estadística de quienes se han anotado en esta actividad, y por suerte se anotaron muchos estudiantes de grado y de posgrado de la casa de la UBA y de Latinoamérica e incluso Europa, y está bueno darle un marco teórico a esto, sabiendo que esta herramienta del intercambio de información es un mecanismo, como hablábamos, para las administraciones para hacerse información justamente a la cual no pueden llegar de otra manera. Básicamente es recibir información de los contribuyentes residentes de qué sucede en el exterior. Y este intercambio de información, como veníamos hablando, evolucionó, pero una palabra que yo pensaba decir, y Martín la mencionó al pasar, y que creo que es fundamental para el análisis de lo que viene con FATCA, es la complementariedad de los mecanismos de intercambio, y que tiene una gran relevancia para las administraciones y también muchos efectos para los contribuyentes. ¿En qué sentido? Como veníamos hablando y como mencionó Martín rápidamente, las bases legales de estos intercambios en materia internacional, digamos, se apoyan en el intercambio que puede establecerse en los convenios para evitar la doble imposición,
en el artículo 26 de esos convenios, en los acuerdos bilaterales específicamente celebrados para materializar estos intercambios, y en las convenciones multilaterales, principalmente en lo que tiene que ver con el intercambio del Country by Country Report y en lo que es el Common Reporting Standard, el CRS y el CBC. Y estos intercambios, que como venía diciendo Martín, comienzan específicamente o principalmente con el intercambio de requerimientos, es decir, una administración solicita determinada información a la otra, a avanzar a otro estándar donde las administraciones reciben en masa información de distintos contribuyentes. Esto cambia todo, pero a la vez, como les decía, esto evoluciona, pero a la vez se complementa. ¿Por qué? Porque el intercambio automático que van a recibir las administraciones es el puntapié, en muchos casos, para ir para atrás o para iniciar una fiscalización al contribuyente, y en caso de no obtener esa información, continuar con el intercambio vía requerimiento. Circunstancias que ya ha efectuado la FIP con otros casos, como podemos poner el caso de España, donde ya ha recibido información de CRS y después ha hecho fiscalizaciones ahondando, digamos, para no basarse exclusivamente en un ajuste sobre base presunta, en información que obtiene del fisco y de las entidades bancarias extranjeras para acercar y definir el ajuste al contribuyente. Por lo cual, y yendo un poco más allá de lo macro al caso de Estados Unidos, digamos, sin perjuicio de entender que Argentina fue acompañando esta evolución de los estándares y principalmente siguiendo todos los estándares de la OCDE a fin de ampliar su red de tratados, ya sea tanto en lo que es convenios para evitar la doble imposición como tratados de intercambio específicos, y firmando las convenciones y realizando el intercambio de CRS y CBC. Creo que es importante marcar y que queden claro que la situación con Estados Unidos es una situación particular, es una situación de intercambio que parece que cuesta llegar, que sobre todo para los países de Latinoamérica cuesta esa reciprocidad, y es un gran hito que Argentina haya firmado este acuerdo de FATCA, y que veremos las implicancias que tienen, pero yendo a Estados Unidos es importante marcar que ya Argentina, como decía Martín, viene trabajando en intercambio de requerimiento basado en, digamos, como base legal, el acuerdo de intercambio bilateral que firmó Argentina en el 2016, donde Argentina termina de realizar las implementaciones que requería a fin del 2017 para a partir del 2018 intercambiar información, como decía Martín, que fueron muy fructuosas, y escucharlo me llama la atención lo de los tiempos, porque bueno, en general lo que sí hay que mencionar es que, y lo que uno ve en la práctica, no es mi métier, obviamente no estoy en la administración, pero sí lo puedo ver en el tribunal, los tiempos que muchas veces llevan los intercambios de información, que muchas veces son infructuosos a raíz de estas cuestiones, o costosos para implementar, y son las cuestiones que creo que deben mejorarse a medida que pasa el tiempo. Y bueno, este tratado, digamos, que tiene Argentina desde esa fecha, como hablamos, ese requerimiento, y que implica que Argentina, para solicitar esa información, requiere de que sea previsiblemente pertinente, es decir, que tiene que tener una fiscalización, una verificación en curso, tener una previsibilidad de que va a haber un impacto respecto de un contribuyente, tiene que ser un pedido fundado a la otra administración, tiene que haber... aplica acá el principio de subsidiariedad, es decir, que tiene que haber agotado a Argentina, o al Estado que sea, las herramientas para hacerse esa información, y en ese caso de no poder obtenerla, recurrir al otro Estado por vía de requerimiento. Algo muy importante de marcar respecto de este tratado de bilateralidad es el artículo 10, respecto de la confidencialidad, algo que resulta
fundamental, y que vamos a ver que también resulta fundamental a los efectos de FATCA, que se requiere de una gran seguridad de los sistemas informáticos y una implementación, digamos, importante y, si se quiere, severa respecto de la responsabilidad que le cabe a los estados por intercambiar información. Y como les decía, este tratado bilateral tiene un artículo 6, que habla de la posibilidad de avanzar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina en lo que es el intercambio automático, y sobre ese punto, sobre ese artículo, además de que tiene también el intercambio espontáneo, como mencionaba Martín antes, digamos que este intercambio automático es lo que va a permitir luego a Argentina firmar entre las autoridades competentes un acuerdo para intercambiar los informes de Country by Country Report, que son los informes que presentan los grupos multinacionales relativos al informe de precios de transferencia, que permite a las administraciones, y así lo establecen en ese acuerdo ambas, que al estar implementado en ambas legislaciones, la presentación de estos informes, comienzan, para lograr una mayor transparencia, este intercambio, digamos, cuando estos informes sean presentados por residentes en cada estado, con efectos fiscales en el otro estado contratante. Por lo cual es otra herramienta que se suma a la relación bilateral con Estados Unidos. Y la última novedad, ya del año pasado, que comienza en las tratativas, digamos, ya hace tiempo que se tenía la intención, pero a fin del año pasado, en diciembre, se celebra este acuerdo de FATCA. Como mencionaba Victoria, FATCA lo que tiene es, digamos, Estados Unidos implementa este sistema para hacerse de la información de cuentas financieras en el exterior, allá por el año 2010, con implementación del 2013-2014, con dos modelos, el modelo que se denomina IGA 1, que es el que firma Argentina en esta instancia, y el modelo IGA 2. La diferencia entre estos es que en el modelo IGA 2 las entidades financieras reportan directamente al IRS, y en este caso, que es la autoridad competente en Estados Unidos, y en este caso con el IGA 1, la información va a ser enviada desde las entidades financieras y el intercambio se produce entre entidades financieras. Ahora bien, y mucho se estuvo hablando respecto de este acuerdo y las implicancias que tiene, porque recordemos que en Argentina, digamos, se han realizado ya blanqueos, digamos, con la previsión de darle la posibilidad a los contribuyentes de blanquear estas exteriorizaciones, y obviamente que mucho se estuvo hablando también de la posibilidad de que exista un blanqueo a raíz de esta implementación de FATCA. Luego empezaron las dudas y si realmente se iba a tornar operativo o no se iba a tornar operativo. Creo que es importante señalar que si uno lee digamos, todavía entiendo que la versión que circula, o no es la que yo tengo, es la versión en inglés, digamos, hay, ya a simple vista uno puede observar que está mucho más definido, digamos, el contenido de la información que va a brindar, y las distintas interrelaciones y el due diligence que va a tener que hacer Argentina y los cumplimientos que va a tener Argentina, más que lo que va a realizar Estados Unidos, o por lo menos parecería que nos vamos a ir dando cuenta en la medida que se vaya produciendo este intercambio, cuál es la verdadera información que va a aportar Estados Unidos a Argentina. Desde un primer momento hay una gran diferencia en la operatividad para ambos países, porque si vamos al artículo 3 del tratado, vamos a observar que en principio para Argentina, una vez que haya cumplimentado con las implementaciones
se haya notificado a Estados Unidos, comienza a regir a partir del 1 de enero del 2023, en este caso porque Argentina finalizó en diciembre, logró finalizar el cumplimiento a partir, digamos, en diciembre del 2022, y ya le impactaría el hecho de recolectar e informar a Estados Unidos. Vamos a ver que el tratado establece que se va a informar desde el 2023, o sea, desde ese año en adelante, que se va a tomar como fecha, en este caso siendo el 2023 el que se va a informar, recién en septiembre del 2024, y hace una salvedad respecto de que Estados Unidos, para que opere el tratado, en ese caso va a tener que enviar una notificación a Argentina haciendo saber que le satisfacen los requisitos de confidencialidad y de implementación del intercambio de información. Bueno, eso ha generado muchas dudas, incluso si en otros países se comentaba que quizás esa carta nunca, esa notificación nunca llegaba. Bueno, Martín, lo hablamos antes, me ha zanjado ya la duda de si Estados Unidos había cumplido o no con esta notificación, que no tiene estado público, pero me ha confirmado que ya la ha enviado a la Argentina, por lo cual al parecer estaría operativo tanto como para Argentina como para Estados Unidos, aspectos de el envío de información. Y cuando nos vamos a qué es lo que se va a intercambiar, vamos a ver que también hay grandes diferencias. Vamos a ver que en el caso creo que la diferencia mayor o más destacada es que en el caso de Estados Unidos no informaría saldos de cuentas, sino que informaría dentro de lo que es las cuentas de depósito de personas físicas, porque el texto del tratado habla de individuos, y que a eso va a sumarse que tengan una renta de $10 al año en el caso de las cuentas de depósito. En el resto de las cuentas financieras habla de los titulares de cuenta, por lo cual ahí hay un poco de imprecisión que no podríamos todavía entender hasta qué nivel se va a llegar, también teniendo en cuenta que Estados Unidos está incorporando el registro a partir del 2024 de informe de beneficiarios finales. Esas son interrogantes que vamos a tener y que esto recién comienza, esta relación bilateral de FATCA, y creo que un poco con las pautas que marcaba Victoria y algunas dificultades que fueron generándose con los temas de intercambio de información y que representan desafíos, creo que para la administración también, es que tenemos el caso de la filtración de Falciani allá por el año 2009, que generó una gran cantidad de ajustes fiscales, no solo en Argentina, sino que en muchos lugares del mundo, y que muchos tribunales tuvieron, no solo locales, sino que también del exterior, la posibilidad de analizar esa cadena de custodia y esa valoración de cómo llega esa información a las administraciones. Bueno, creo que eso necesariamente las administraciones, o por lo menos de Argentina, ya se ve mayor prolijidad en todo esos problemas que trajeron, que por cierto, digamos, tanto el Tribunal Fiscal en las salas, incluso la Cámara, Juliana. Juli, se te muteó. ¿Ahora me escuchan? Sí, ok. Perfecto. No, retomando lo que les decía, estas cuestiones que como planteos en sí que se vieron en esas causas, fue plantear toda la nulidad por la cadena de custodia, las violaciones a la intimidad por los datos que se vinculaban, que se divulgaban, digamos, toda una cuestión
de falta de legalización, de falta de traducción. Se cuestionaron mucho el sustento, digamos, de la administración en esos casos. La realidad es que la jurisprudencia, como les mencionaba, tanto en el Foro Penal como en el Tribunal Fiscal, como incluso la Cámara en lo contencioso administrativa, fueron favorables a la administración, validando esta información, digamos, rechazando esta posibilidad de que se haya violado a la intimidad, porque lo único que se informaba era el saldo, no había movimientos de cuenta, y con respecto a la cadena de custodia y a la falta de legalización, todas estas cuestiones fueron zanjadas. Sí creo que tiene como desafío la administración, y que creo que ha perdido en la mayoría de las causas, y ya termino con esto, sí, me están cortando el tiempo, es la duplicidad con los cotitulares de cuenta. Creo que esto trajo muchas causas que fueron revocadas a favor de los contribuyentes por la cantidad, sobre todo en grupos familiares, de duplicidad, o no, pero en los cotitulares de las cuentas, la gran cantidad de duplicidad en los ajustes fiscales. Tengo numerosos fallos respecto de los saldos y las diferencias de saldo y cómo impactan, que obviamente están a disposición si a alguno le interesa tenerlos. Creo que el desafío que viene es, y que creo más allá para cerrar la idea de lo que planteaba Victoria, es que esto llegó para quedarse, llega para profundizarse, llega para, digamos, ir abarcando cada vez más áreas y sobre todo lo tecnológico. Y bueno, no me quiero seguir explayando, si quedan preguntas, y traté de hacer lo más rápido posible todo, quedarán para el final. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Muy interesante. Muy claro, muy interesante. Gracias por tu presentación. Les voy a pedir a todos los que no tengan el micrófono cerrado que lo cierren. Por favor, verifiquen si tienen los micrófonos cerrados, porque hay ruidos parásitos. Bueno, gracias de nuevo, Juliana. Ahora voy a presentar a Juan Daniel Parra Palencia, que está en Colombia ahora, que es abogado y especialista en Derecho Tributario y Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, en Colombia. Es asesor del director general de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, jefe del Grupo de Intercambio Internacional de Información en materia tributaria, miembro del equipo negociador de convenios para evitar la doble imposición tributaria. La doble imposición siempre es tributaria. Representa a Colombia en el grupo de trabajo encargado de revisar los estándares de intercambio internacional de información en materia tributaria y cumplimiento fiscal del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Es miembro del Steering Group del Foro Global. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, gracias. Miembro del Steering Group del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, representante de Colombia en el Grupo de Evaluación del Cumplimiento Legal y Práctico de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información por parte de los países, y ha liderado el grupo de trabajo de la DIAN encargado de la reglamentación del concepto de beneficiario final y la creación del registro único de beneficiario final, es el RUB, y el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Bienvenido, Juan Daniel Parra Palencia. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias también al Centro de Estudios de Derecho Financiero, Derecho Tributario de la UBA. Yo tengo una presentación, espero que sea corta y muy provechosa para todos. ¿Me confirmas, por favor, si ya están viendo la presentación? Perfecto, la vemos perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, el intercambio de información con fines tributarios con Estados Unidos y Colombia, pues ya hace varios años lo tenemos implementado. Vamos a hablar de algunos antecedentes en materia internacional de esta implementación. Teníamos un primer acuerdo de intercambio con Estados Unidos que firmamos el 21 de julio de 1993. Sin embargo, este acuerdo nunca entró en vigencia. Posteriormente, el 30 de marzo del 2001, se firma el segundo acuerdo para el intercambio de información con Estados Unidos, que entró en vigencia 12 años después de la firma de este convenio, el 16 de julio
del 2013 a través de la ley 1666 de este año. Posteriormente, con la entrada en vigencia de esta ley, firmamos un acuerdo, Colombia firmó un acuerdo con Estados Unidos en materia de FATCA, el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, el 20 de mayo del 2015, y se inicia el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en relación con el año fiscal 2014 en el año 2015. Es decir, no tuvimos mucho tiempo para digerir este nuevo tipo de intercambio automático de información. Ya estábamos compartiendo información con Estados Unidos. Qué pena. Adicionalmente, un tipo de intercambio automático de información que es muy importante es el de reporte país por país, CBC Report, en el cual, digamos, desde el 2017 intercambiamos respecto al año fiscal 2016. Esto en antecedentes, digamos, internacionales y legales. En antecedentes nacionales, que seguramente Martín y su equipo están trabajando ya arduamente en la regulación a nivel nacional, pues expedimos una primera resolución, que fue la resolución 60 de 2015, en la cual se reguló el contenido y las características técnicas para la presentación de la información. Esta resolución se expidió el 12 de junio del 2015. ¿Qué incluía esa resolución? Pues el anexo de debida diligencia, como lo mencionaban, es muy específico para identificar cuándo es una cuenta reportable o cuándo no. Un anexo de exclusiones que es muy particular también, no lo trae, digamos, tan así CRS, y un anexo técnico del XML versión 1.0, que es el anexo a través del cual se hace el reporte por parte de las instituciones financieras y que se debe tener en cuenta para hacer el reporte. Posteriormente, una resolución 3 del 2016 modificó el anexo técnico, el 8 de enero de este año. Posteriormente, también la resolución 86 de 2016 reemplazó el anexo técnico por un tema de XML, una versión nueva el 30 de diciembre del 2016. Es decir, que seguramente Argentina ya va a tener la versión 2.0 de este anexo técnico. Sin embargo, pues nosotros tuvimos que modificarlo de un año a otro por los cambios que surgieron. Adicionalmente, y un tema que es muy importante, digamos, como experiencia, que lo tenga en cuenta Argentina, y es el uso de los comodines. Hay una circular externa, expedimos una circular externa el 27 del 2017, en la cual Estados Unidos permitía la inclusión de las 9As como TIN comodín para cuentas preexistentes, es decir, cuando en el caso de Colombia la cuenta preexistente es del 30 de junio del 2014 hacia atrás, cuando no se tiene o no se tenía información del número de identificación tributario de la persona reportable en Estados Unidos, pues se incluían 9As y con esto era suficiente. Posteriormente, en el 2021, nos llegaron cartas de Estados Unidos, que ahí me quedó mal, 1 de diciembre del 2020 y 1 de abril del 2022, estableciendo pues que ya no se podía utilizar más los comodines con las 9As, sino se iban a utilizar comodines con 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 9. Y esto, digamos, se iba a permitir únicamente y nuevamente para las cuentas preexistentes. Colombia no incluyó esto en su legislación y ya vamos a ver por qué no incluimos como Colombia esto en nuestra legislación. Estas resoluciones y circulares externas son expedidas por la Administración Tributaria Colombiana, que es la encargada a través de la Oficina de Tributación Internacional de todo el intercambio internacional de información. En materia de intercambio automático de información sobre cuentas financieras, estas son algunas estadísticas que les quería traer para que ustedes vieran la información recibida y la información enviada hacia Estados Unidos. En información enviada, pues empezamos con 365 cuentas, en información recibida, qué pena, 365 cuentas, pasamos a 16.000 cuentas, 16.000, 15.000, 21.000, y el último reporte que recibimos fue de casi 18.000 cuentas. Por su parte, en la información enviada hacia Estados Unidos, en el 2016 empezamos con 12.000, 20.000, 39.000, 27.000, 29.000 y 34.000 cuentas
reportadas hacia Estados Unidos para que tengan, digamos, un comparativo con Panamá respecto al año fiscal 2021. Recuerden que esto es año vencido, ¿cierto? Entonces en el 2022 recibimos la información del 2021 y en 2023 vamos a recibir la información del 2022. Recibimos información de 45.000 cuentas en el año 2021, mientras que de Estados Unidos recibimos casi 18.000, es decir, casi 3 veces más de Panamá. Y pues yo no quería tampoco saltarme el tema de estadísticas en previa solicitud. Como lo decían también Martín, es muy importante el intercambio internacional de información previa solicitud, que es complementario al intercambio automático. De Estados Unidos, en realidad hemos recibido muy pocas solicitudes en materia de intercambios. Sin embargo, pues sí ha sido una fuente muy importante y una herramienta que hemos utilizado contra la evasión fiscal para hacer solicitudes a Estados Unidos respecto de esto, 3, 8, 3, 21, 13, 14 y 8 durante el último año. Sin embargo, pues otra vez un comparativo con Panamá, hemos realizado durante el último año 45 solicitudes, así como Martín lo decía, pues la región ha estado utilizando cada vez más el tipo de intercambio previa solicitud. Argentina va de primero y Colombia va de segundo en el número de solicitudes realizadas. En temas prácticos del intercambio automático de información sobre cuentas financieras, es importante que tener en cuenta que Colombia tiene o hace parte de Liga 1. Esto significa que la institución financiera hace el reporte de la información a la Administración Tributaria Colombiana, quien remite la información a Estados Unidos y se encarga del cumplimiento. Liga 2, por su parte, es directamente la institución financiera la que envía la información a la IRS sin pasar, digamos, por la administración de dicha jurisdicción. Esto lo que nos ha permitido es, digamos, poder tener un control y tener más claridad sobre qué instituciones financieras reportan, cuáles no reportan, quiénes reportan con TINES, digamos, sin el cumplimiento total de los requisitos o la debida diligencia. Importante tener en cuenta, digamos, las asimetrías que hay para considerar una cuenta reportable en el caso hacia Colombia y desde Colombia. Hacia Colombia no se reportan cuentas de depósito cuando la cuenta es mantenida por una persona natural residente colombiano y se paguen menos de $10 de intereses. Es un tema, digamos, que por lo que escuché previamente también le aplica a Argentina. Pero, pues, entonces en ese punto, pues, obviamente disminuyen muchas cuentas reportadas desde Colombia en la medida en que no se paguen intereses por parte de la institución financiera. Adicionalmente, hacia Estados Unidos, por ejemplo, no se reportan cuentas de depósito de personas naturales cuando el saldo sea de $50.000 o menos. Es una cifra, digamos, bien importante cuando lo pasamos a pesos colombianos, pero pues esto es lo que dice el acuerdo. Un punto, digamos, que nos ha parecido muy importante, y lo hemos hablado con Martín en alguna oportunidad, es que hacia Colombia no se reporta el saldo de la cuenta 31 de diciembre, mientras que de Colombia a Estados Unidos sí se reporta el saldo de las cuentas a 31 de diciembre. Eso, digamos, genera ciertas dificultades, sobre todo en procesos de fiscalización o omisión de activos en el exterior, porque no se tiene el conocimiento del saldo de la cuenta 31 de diciembre, pues no la reporta Estados Unidos hacia Colombia. Puntos a tener, digamos, y positivos en FATCA es el tema de la retención del 30% sobre los pagos de fuente estadounidense de la institución financiera colombiana por incumplimiento significativo, porque es importante, digamos, en Colombia la sanción máxima a la que puede llegar a imponerse a una institución financiera es de hasta $70.000. Sin embargo, muchas veces, y pues pasan CRS, se paga la sanción y no es tan persuasivo como la retención del 30% que podría aplicar directamente el IRS. Punto importante para que lo tenga en cuenta desde ya Argentina en el uso de los comodines en el campo del TIN, es que las cuentas, a pesar de que la institución financiera puede utilizar estos 92, 93, 94, 95, 96 o 97, las cuentas han sido rechazadas por Estados Unidos, es decir, que la institución financiera
no puede tener como, por decir así, el aceptado de forma completa y tiene que seguir buscando la información del número de identificación tributaria de esa persona que reportó. Hemos hecho la consulta del campo del TIN y pues nos dicen es que es muy fácil porque es el mismo número de seguridad social. Entonces, pues el uso de los comodines lo permitimos para las cuentas preexistentes, pero no significa que esté aceptado por parte de nosotros. Y como les comentaba, las dificultades en los programas de fiscalización a partir de la información intercambiada, al no recibir la información de los saldos de las cuentas desde Estados Unidos, a diferencia, digamos, de lo que pasa en CRS, y sé que Argentina es un país que utiliza en gran medida el intercambio internacional de información previa a petición a partir del intercambio automático de información. En materia del futuro de la transparencia fiscal, veo 3 puntos muy importantes. El primero es un registro único de beneficiarios finales a nivel mundial. Sin embargo, para esto hay que unificar el concepto y sobre todo el threshold que utiliza CAFI del 25%, porque es optativo del 25 al 0%, digamos, o sin porcentaje como lo tiene Argentina. Entonces es importante para este registro único de beneficiarios finales a nivel mundial, pues unificar este concepto y este porcentaje. Un reporte de ingresos a través de plataformas digitales, el cual ya Argentina y Colombia somos los únicos países de América del Sur que firmamos ya este acuerdo, y seguramente va a ser muy novedoso tener el conocimiento de qué ingresos entran a las personas naturales a través de plataformas digitales como por ejemplo Uber, en el caso de Colombia Rappi, Airbnb, entre otros. Colombia iniciará el envío de información a partir de 2024 en relación con el año fiscal 2023. Parece que ya, digamos, se está moviendo un poco el tema de la evasión fiscal, ya tienen conocimiento del tema de las cuentas financieras, entonces es muy importante el tema de conocer los ingresos a través de plataformas digitales. Y un punto también muy relevante es el reporte de los criptoactivos y modificación al reporte CRS a partir de 2025. El acuerdo ya está listo por parte del WP10, del Comité de Asuntos Fiscales, del cual hago parte, para firma de los países, el cual se espera pues se firme a finales de este año o el próximo, y está únicamente en revisión el esquema XML que se va a utilizar para presentar el reporte. Bueno, esto es. Muchas gracias. Victoria está muteada. Ahí está. Muchísimas gracias, Juan. Muy interesante. Bueno, es muy enriquecedor ver cómo se implementa en cada uno de los países, sobre todo que ustedes ya están desde hace varios años intercambiando. Si les parece bien, y estamos perfectos con el timing, así que estoy, gracias a todos ustedes, a todos los intervinientes por haber tenido el timing perfecto. Las preguntas las hacemos al final, veo que hay una mano que se levanta, pero ni bien termine de hablar Francisco, vamos a tener tiempo para hacer algunas preguntas del público, para retomarlas. Así que voy a presentar a nuestro último invitado, Francisco Sepúlveda. Usted es abogado, egresado de la Universidad de Talca, en Chile, es socio de los estudios RGS, es egresado y diplomado del Advanced LLM in International Tax Law, International Tax Center de Leiden, en los Países Bajos, la meca de la tributación en Europa. Es titular del PhD en International Tax Law de la misma universidad, de Leiden, en Holanda, y magíster en Dirección y Planificación Tributaria de la Universidad de Talca, en Chile. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Te paso la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Somos ya de la edición limitada del máster de Leiden, que ya no existe, así que eso nos da ahí algún valor agregado. A ver,
yo no pertenezco a la administración tributaria, yo pertenezco al mundo privado académico, entonces, si bien mi presentación contiene algunos elementos relevantes que puedo obtener de mis amigos de la administración tributaria acá, vamos a tratar de hacer así como un cierre conceptual de lo que le hemos escuchado ¿cómo se llama? Juan Daniel, a Juliana Martín, desde lo más, digamos, conceptual para pasar a cuestiones específicas. El intercambio de información es una realidad. La verdad es que si uno mira el origen del intercambio de información, el origen de FATCA no es sino la necesidad de recaudar. Si uno se va a la, ¿cómo decirlo? Al origen histórico, ¿cierto? De cuando surge este problema, y lo vamos a ver inmediatamente. FATCA, que es una reglamentación, ¿cierto?, de cumplimiento de cuentas en el exterior para ciudadanos norteamericanos, tiene su origen en otra ley, que es la ley Hiring Incentives to Restore Employment. Los gringos necesitaban plata, ¿cierto?, para la reactivación económica en el año 2010. Es puntualmente eso. O sea, toda la idea detrás de FATCA es una idea recaudatoria, y los gringos son los únicos seres humanos en este planeta que tienen la capacidad de ir a otras partes del mundo con la pistola y decir, mira, o te alineas porque yo necesito información de toda mi gente que está operando en otros sitios que no sean Estados Unidos, o yo simplemente te voy a dificultar a un tal punto la realización de negocios acá que, por ejemplo, voy a obligar a mis bancos a retenerte el 30% de todos los ingresos que genere esta gente allá. O sea, es así de sencillo. Entonces, el intercambio de información parte de ese su origen. Ellos dictan una ley interna que se convierte en tratados, ¿cierto?, que van por el mundo imponiéndole a una serie de países. Lo consiguieron con Chile, lo consiguieron con Argentina y lo consiguieron con un montón de otras jurisdicciones, Colombia, etc. Y este convenio nos obliga, ¿cierto?, a el intercambio de información. El convenio tiene particularidades, lo dijo Juliana por ahí, se firma en inglés, para empezar, no hay una versión oficial en castellano. Hay una cláusula donde dice que se va a armar una versión en castellano, pero la verdad es que la versión en castellano lo dice también, el propio convenio tiene que ajustarse a un tal nivel a la versión en inglés que si no se condice con la versión en inglés no vale. Y de hecho es entretenido ver, siempre es bueno tener excusa para reírse un poco de los gringos. Esta mención que hay abajo en el convenio es muy ilustrativa. Ellos van por los países firmándolo, haciéndole sentir a uno de, mira, los gringos vinieron a Santiago a firmar este convenio conmigo, pero te lo firman en inglés, la versión en castellano es opcional, y etc. Entonces, a ver, este tipo de intercambio de información que se origina a partir de FATCA lo recicla un poco el G20, ¿cierto?, después, y la OCDE lo toma más tarde y lo transforma en una cuestión un poco más objetiva, más funcional a la lucha contra la evasión en materia internacional en general. Se transforma en herramientas, bueno, en el proyecto BEPS se tomaron muchas de estas discusiones y se implementaron medidas concretas, ¿cierto? La acción 5 se refiere a prácticas nocivas que está fundamentalmente concentrada en el intercambio de información. Vamos a tocar dos cositas en relación con eso. Pero a partir de esta idea de los gringos de salir a fiscalizar a sus contribuyentes en el exterior, surge todas estas iniciativas que tienden a lo mismo. Los acuerdos internacionales que tiene firmados Estados Unidos con Argentina, con Chile, con Colombia, etcétera, obligan, ¿cierto?, a más o menos lo mismo. Tenemos dos modelos, un modelo 1 que implica un cierto nivel de due diligence y un modelo 2 que al final también lo lleva consigo, pero comunicación directa con el IRS gringo que recibe información de contribuyentes en todo el mundo. Una de las principales críticas a FATCA tiene que ver con la sobrecarga que implica, ¿cierto?, para instituciones financieras, bancarias, etcétera, estar fiscalizando, estar reportando toda esta información en el convenio con Chile y en los demás. De hecho, hay una cláusula que dice a las instituciones financieras que van a reportar al IRS en Estados Unidos que ellos incluso tienen que hacer un análisis de fiabilidad de los documentos que les están entregando los contribuyentes alrededor del mundo, que es una suerte de ocupación, ¿cierto?, de las instituciones financieras en el exterior como un fiscalizador más del IRS de la documentación que se le entrega. Brutal a nivel de costo, pero ya sabemos cuál es el objetivo. Entonces,
Desde el punto de vista concreto de Chile, Chile tiene un acuerdo firmado con Estados Unidos, ¿cierto? Este acuerdo es del 2014, pero este acuerdo se vincula estrechamente con el convenio de doble tributación que también tiene suscrito Chile con Estados Unidos y que está reposando en el Congreso de Estados Unidos desde el año 2010. Este año sí que sí, nos prometieron que se aprobaba, vamos a ver si es que eso es efectivo. El asunto es que el intercambio de información del convenio FATCA depende fundamentalmente del artículo 27 del convenio bilateral y por ende debiese activarse por esa vía. Ahora, cuando uno habla con la gente del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que está metida en esta discusión, y ahí mis agradecimientos para Nicolás Chau y Fernando Muñoz del servicio, con los que estuve conversando respecto del intercambio de información, vemos que el Servicio de Impuestos Internos de Chile está intercambiando información con Estados Unidos, con un montón de otros países, pero no necesariamente a través de FATCA, ¿cierto? La pertenencia de Chile a la OCDE, la existencia del MAT, del Acuerdo Multilateral de Asistencia en materia tributaria y de CRS ha implicado que Chile le ha entregado un montón de información a otras jurisdicciones. Tal como explicaban los demás ponentes, Chile también tiene distintos tipos de intercambio de información. El intercambio automático, ha habido una serie de experiencias bastante exitosas en Chile de intercambio automático. El intercambio espontáneo, cada vez que en el país se está revisando algún contribuyente que tiene operaciones en el exterior y salta alguna cosa que pudiese ser de interés de otra jurisdicción, el fisco chileno lo pone en conocimiento en la medida que hay un acuerdo que lo habilite para hacer esa comunicación. Y el intercambio a pedido, que es fundamentalmente el camino a través del cual Chile ha pedido información a Estados Unidos. Por lo que me cuentan, ¿cierto? Desde el Servicio de Impuestos Internos hay intercambios de información vigentes con Estados Unidos por esta vía. Entonces, Estados Unidos se está enterando de lo que están haciendo los contribuyentes gringos acá y se supone que nosotros también nos estamos enterando de lo que los contribuyentes chilenos están haciendo allá. Entonces, esto ya es una realidad. Con FATCA o sin FATCA, el CRS, el MAT, la verdad es que es una cuestión que ya está corriendo. Insisto en que conceptualmente la OCDE amplió el espectro súper restringido de FATCA y lo transformó en una preocupación ya más global, no solamente de recaudación fiscal en Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo hoy día es que toda la regulación doméstica se está configurando de manera tal de adaptarse a esa necesidad de entregar información. Les voy a poner algunos ejemplos. Chile tiene reglamentación en materia de precio de transferencia, y en materia de precio de transferencia, ¿cierto? Existe esta obligación genérica de presentar la declaración de precio de transferencia, pero hay otras declaraciones adicionales. Hay una sobre caracterización tributaria global, donde los contribuyentes en Chile tienen que declarar si pertenecen a un grupo multinacional, cuáles son las características del origen del contribuyente, etc. Hace poco se implementaron también el reporte país por país, ¿cierto? La declaración jurada 1937, el master file y el local file, declaraciones juradas 1950 y 1951, que Chile también comparte con las jurisdicciones con las que intercambia información. El contenido de los APA, de los acuerdos sobre precio de transferencia, también está siendo ¿cierto? Enviado a las jurisdicciones con las cuales estamos intercambiando información. Y hay dos declaraciones juradas, la 1929 y la 1946, que existen en Chile, donde los contribuyentes chilenos están obligados a reportarle al fisco una vez al año las operaciones relevantes que realizan en Chile vinculadas con empresas en el exterior o derechamente sus inversiones en el exterior. Y lo entretenido de estas dos declaraciones juradas es que si uno mira el formato en el que están configuradas, donde los contribuyentes entran al software del Servicio de Impuestos Internos y completan los datos relevantes ahí, están configuradas en exactamente el mismo formato en el cual Chile envía información a la OCDE. Entonces, los contribuyentes chilenos están entregando la información al fisco que no hay ni siquiera que procesar para poder enviarla en los intercambios de información. Eso es una evidencia súper clara de que al final el país se está adaptando a las obligaciones que tiene, a los compromisos que adquirió en materia internacional. El intercambio de información ya es un eje que incluso rige la recaudación de información de los contribuyentes en Chile. Sus declaraciones de renta y las obligaciones de cumplimiento están configuradas de modo de dar, ¿cierto?, una continuidad a la obligación fiscal doméstica, ¿cierto?, con la obligación del país de intercambiar información. Entonces,
Estados Unidos es una realidad, Chile está, bueno, ha intercambiado información con Argentina, evidentemente, tiene intercambios de información automáticos con Suiza, Singapur, Australia, casi todos los países de Europa. Entonces, de ahí la preocupación y el pánico un poco que se ha generado, porque estos contribuyentes multinacionales que operaban un poco amparados por la desconexión entre las administraciones fiscales, hoy día ven que los fiscos de sus respectivos países están enterándose de las cosas que están haciendo en otras jurisdicciones. Ahora, esto es parte de un fenómeno más global, si se quiere, que tiene que ver con la consideración de los grupos multinacionales, ya no como entidades aisladas país por país, sino que como entidades que al final calculan resultados a nivel global, determinan resultados a nivel global, sacan cuentas respecto de cómo operar en distintas jurisdicciones para optimizar ciertos sus resultados. Y si uno mira el espectro general, tenemos Pilar 1, Pilar 2, tenemos el proyecto BEPS, tenemos intercambio de información, tenemos toda la ola de impuestos digitales a los gigantes tecnológicos que se han ido aplicando, ¿cierto?, país por país. Entonces, hay un movimiento hacia observar estos fenómenos desde una perspectiva multinacional ya, dejando de lado ese afán doméstico de fiscalizar lo que a mí me corresponde. Si uno, de hecho, la próxima semana me toca otro seminario sobre Pilar 2, en Argentina, de hecho, lo hemos estado discutiendo ya hace un par de años. Pilar 2 es evidencia de que ya no hay una mirada doméstica, ¿cierto?, al fenómeno fiscal. Ya esto se transformó en un fenómeno global donde los países están dándose cuenta de que si no interactúan, ¿cierto?, si no comparten información y no atacan este fenómeno de manera conjunta, la verdad es que vamos a seguir generando opciones alternativas para que las empresas multinacionales puedan optimizar sus resultados a través del juego de las diferencias entre normas domésticas. Entonces, Chile no intercambia 100% FATCA. FATCA existe, pero no está operativo. Ahora con Estados Unidos hay intercambio de información, con Argentina hay, y esto es una realidad. ¿A qué debiésemos, y ese es el balance, si se quiere, en la estructura que se nos propuso a nosotros exponer? Está ocurriendo, solo que no necesariamente a través de FATCA, ¿cierto? Cifras públicas, abre espacio para una serie de elucubraciones. En general todo esto ocurre y uno esperaría que esto dé lugar a una mayor recaudación fiscal, porque ¿para qué estamos intercambiando información con otros países e incurriendo en todo el gasto de recursos y de tiempo administrativo, ¿cierto?, si es que no es para eso? Pero aquí hay que poner ojo con dos cosas. Una cosa la dijo Horacio al inicio de la presentación. Los privados son más rápidos que los estados. Entonces, yo puedo ver en la práctica, o sea, trabajando con algunas empresas multinacionales, te preguntan, oye, trabajo con un par de grupos argentinos, te preguntan, oye, ¿Chile está intercambiando información con Argentina? Y uno les pregunta de vuelta, bueno, ¿y por qué tan interesados? Resulta que, claro, la falta de un intercambio de información les permitiría eventualmente a ellos, ¿cierto?, manejar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera especial. Tanto Chile como Argentina tenemos rentas de fuente mundial que reportar. Entonces, evidentemente que si hay un intercambio de información, ese intercambio de información le permite a la autoridad argentina enterarse de sus contribuyentes acá y viceversa. Ahora, ojo, porque por otro lado tenemos, tanto en Chile como en Argentina y en casi todos los países del mundo, tenemos reglas sobre prescripción. Entonces, en la medida que los intercambios de información sean ágiles, van a constituir una herramienta eficaz para la fiscalización. Chile no saca nada con enterarse de lo que estaban haciendo contribuyentes en Argentina hace 5 años. Entonces, si esto no es fluido, la verdad es que no va a servir de mucho. Y la experiencia que hemos visto, lo dijo Martín, o sea, esto está ocurriendo muy rápido. Está ocurriendo muy rápido de manera muy eficiente, porque, otra vez, las jurisdicciones están ya recaudando la información de sus contribuyentes lista para poder enviarla a otros países. ¿Se espera un incremento de la recaudación? Sí, efectivamente. Ahí hay que, bueno, ese análisis es bien particular. Yo hace un tiempo me crucé con un estudio que hizo una profesora de la Universidad de Zúrich, Dina Pomeranz se llama, es muy interesante. Ella hizo un análisis económico de la inclusión de una regla de precio de transferencia en Chile. Y su análisis económico tendía a revisar si es que efectivamente a través de la inclusión de una norma de precio de transferencia en Chile, la recaudación fiscal se había incrementado. Y sorpresivamente la conclusión a la que llegó ese análisis es que lejos de haber incrementado la recaudación fiscal, la inclusión de la norma de precio de transferencia en Chile
generó una suerte de pánico a través del cual las empresas fueron a consultar asesores para ver cómo esta norma los afectaba, y resulta que empezaron a hacer planificaciones con precio de transferencia y no solo no se incrementó la recaudación, sino que la recaudación cayó. Ese es un estudio de orden económico. Es bien divertido porque al final, insisto, cada vez que los países intentan, se embarcan en el objetivo es obtener una recaudación fiscal, pero no les quepa duda que un montón de grupos internacionales están recurriendo a expertos tributarios para ver cómo esto les pega y por ahí encontrarán alguna que otra ventaja. En términos de exilio y de compliance, evidentemente que hoy día el costo de compliance se lo llevan a compartir instituciones financieras y el fisco de cada país. O sea, las instituciones financieras, porque si quieren operar con Estados Unidos, la verdad es que no les queda alternativa. En el modelo 2, de hecho, en el modelo 2 de FATCA, las instituciones financieras no pueden abrirle cuenta a un cliente nuevo si este cliente no ha consentido en que toda su información se comparta, y es así de simple. Entonces, la verdad es que puede darse un fenómeno de exilio, ¿cierto? En la medida que sepamos que se está intercambiando información, pero creo yo que a esta altura ya es bien difícil porque se está intercambiando información con todo el mundo. Chile está intercambiando información incluso con Caimán, por poner un ejemplo, que es una cosa que a uno no se lo hubiese imaginado jamás. Libertades fundamentales comprometidas. El derecho humano al secreto bancario es una cuestión que ya no existe ni en Chile y prácticamente en ninguna parte del mundo, y por lo tanto ya a esta altura todos entendemos que la necesidad de recaudación y de transparencia fiscal se superpone a cualquier ejercicio de libertad individual, y eso ya ¿cómo se llama?, debiese estar fuera de discusión. Y el futuro es básicamente el que acabamos de describir. Estamos en el futuro del intercambio de información. Esto no puede sino profundizarse. Yo me imagino que en algún momento el intercambio automático debiese ser la regla a nivel mundial, debiese existir que ya existe un poco el origen, una gran base de datos de operaciones de contribuyentes que les permita automáticamente a las jurisdicciones ir y buscar la información que necesitan para ejercer su respectiva autoridad. Así que eso por el lado de Chile. Un millón de gracias por la invitación. La verdad es que súper interesante enterarme de lo que está pasando en Argentina y en Colombia. Argentina con FATCA lo va a pasar genial. Muchas gracias, Francisco, por el entusiasmo y el optimismo. Ojalá tengas razón. Es muy interesante todo lo que dijeron, rescato, digamos, todo. Un acento especial en el tema este de la complementariedad y de cómo el intercambio automático, que de nuevo me parece que es disruptivo, ha mejorado el funcionamiento de los intercambios bajo requerimiento. Esto de la perspectiva multinacional, de decir, bueno, ahora, dada que hay transparencia total, voy a concebir mi política fiscal grupo como un fenómeno global. Y esto, lo que es interesante es que uno puede concebir a una empresa como una entidad global, pero la ley sigue siendo nacional, por lo menos para todos los países que no somos Estados Unidos. Un ejemplo de esto en Francia, ustedes saben, ven la tele y ven todas las manifestaciones que existen, etcétera, por el tema de la jubilación a los 64 años. El gobierno anunció con 1 o 2 años de demora, el proyecto de impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas. Salvo que esas empresas, como por ejemplo Total, primera capitalización francesa, en realidad esos beneficios se hacen en el extranjero. O sea que por más que una ley local quiera venir a grabar esto, digamos, no se puede hacer abstracción de la implementación nacional de estas reglas globales. De dónde la complejidad, etcétera. Bueno, los privados son más rápidos que los estados, es parte de lo mismo, y este fenómeno psicológico de decir, bueno, ya que va a haber transparencia, porque todos los clientes nos preguntan, tal país, intercambio de información, todos los clientes nos preguntan eso, hay algo virtuoso en decir, si hay intercambio, entonces se organiza, siempre con esta doble efecto, personas físicas, empresas. Me parece que el ser humano no reflexiona de la misma manera si actúa para su empresa o para su patrimonio personal. Entonces hay una doble velocidad en lo que se genera, ocultamiento o no, organización o no, bueno.
cuáles son los activos en los que hoy no hay intercambio, y hay un montón de activos. No voy a hacer acá el catálogo, pero obviamente todo se traslada, y por eso los espacios de reflexión como este me parece que son bienvenidos, son una excelente idea. 2 preguntas vamos a tomar solamente del público, que fueron seleccionadas por nosotros. La primera, la IRS, entonces el fisco americano, debe notificar a la FIP, a la Administración Argentina, cuando considere que está satisfecha de que Argentina cumple con salvaguarda, secreto, confidencialidad e infraestructura necesaria para enviar información. ¿Este supuesto también ha sido previsto para que Argentina notifique a Estados Unidos? Pregunta para Martín. Y para Juan por Colombia. Si nos pueden contestar en un minutito cada uno. Martín, te paso la palabra. Sí, gracias, Victoria. A ver, en el cuestionario, antes de comenzar con de la firma del acuerdo, existe un formulario de preguntas y respuestas entre las jurisdicciones, en el cual se establecen todas las condiciones de confidencialidad y salvaguarda de datos que deben existir en cada una, y cada una de las jurisdicciones, tanto Argentina como Estados Unidos, tiene que contestar ese cuestionario. El requisito dentro del texto del acuerdo para que Argentina comience el intercambio en caso de que cumpla Estados Unidos con las condiciones de confidencialidad no está, o sea, figura de la forma inversa, así que Estados Unidos verifique que Argentina cumple, pero dentro de los procedimientos internos este formulario es recíproco, ¿sí? O sea, las preguntas de confidencialidad van tanto hacia Argentina como para Estados Unidos, y ambos jurisdicciones contestan sobre ese tema. Esa, por lo menos, la experiencia nuestra en Argentina. Gracias, Martín. Juan, te paso la palabra para que nos cuentes cómo es esto en Colombia. Gracias. En relación con Colombia, pues pasé ya varios años, pero fue el mismo, digamos, proceso. Estados Unidos verificó que Colombia cumpliera con el estándar de confidencialidad. Es importante, digamos, que tener presente que con otras jurisdicciones se transmite la información a través del Common Transmission System, que es el CTS, ¿cierto? Que es a través del cual se intercambia CRS y CBC con los demás países. Con Estados Unidos existe un sistema muy particular, que es el IDES, que es el International Data Exchange System, y es solamente para efectos, digamos, de intercambiar con Estados Unidos. Importante también, como lo mencionabas, Francisco, en la resolución del 2016, no sé, Martín, si te han dicho algo al respecto, ellos verifican que tu regulación interna o la traducción que tú hagas del acuerdo esté de acuerdo con lo que ellos consideran que es la traducción, y es un punto, digamos, el por qué el próximo año, o sea, primero, ¿por qué no hemos sacado más resoluciones desde el 2016? Porque ellos quieren aprobar la traducción, ¿cierto? Estamos trabajando en una nueva traducción porque muchas partes de la resolución que tenemos son totalmente incomprensibles, y es porque ellos quieren hacer una traducción, digamos, literal, de palabra a palabra del acuerdo, cuando muchas veces pues, no tiene sentido. Gracias. Gracias, Juan. Francisco, ¿querés darnos la visión chilena sobre este tema? O sea, lo que pasa es que no tengo poco que agregar. Okay. No hay una diferencia sustantiva entre lo que pasa en Chile y la visión que han expresado Martín y Juan Daniel es básicamente lo mismo. Y el tema de la traducción, o sea, ya todos sabemos lo que va a pasar cuando hay una divergencia entre lo que nosotros traduzcamos e implementemos a nivel local y lo que los gringos entiendan que pusieron ahí. O sea, el castellano al inglés tiene diferencias gramaticales que no se suplen haciendo una traducción literal. Nosotros tendemos a escribir en 3 párrafos algo que los gringos escriben en 2 líneas, y ese es un tema ya de raíz
sintácticas, si se Morfología. quiere. Exacto. Entonces, evidentemente que ahí va a haber diferencias, pero ya sabemos quién las va a resolver. Así que no hay mucho que decir ahí. Juliana, ¿tenés algo para agregar sobre este tema? No, creo que Martín lo dejó en claro, digamos, o sea, es desde el punto de vista ya de la operatividad donde se ve la diferencia ya marcada en cómo va a ser la relación bilateral con Estados Unidos, digamos. O sea, es como, digamos, más allá de esto del cuestionario que marcaba Martín, creo que se plantea esto de que, bueno, ya desde la operatividad está in force para Argentina, una vez que dio cumplimiento de las cuestiones así más procedimentales, digamos, y en el caso de Estados Unidos es como que tiene que validar esto de la confidencialidad y de la implementación de los sistemas. Tengamos en cuenta también el caso de aloe vera de Estados Unidos, ya con todo el tema de la responsabilidad del Estado en filtraciones de información y las implicancias que tuvo. Entonces, bueno, creo que, digamos, para nosotros hay muchas cuestiones para evaluar y en cuanto a la información que se va a compartir y cómo va a manejar esto la FIP y hasta cuándo se va a extender, digamos, la información. Parecería que a beneficiarios finales no va a llegar, pero bueno, está todos los cuestionamientos del LLC que veía que ahí preguntaban un poco, todas cuestiones que vamos a ir viendo a medida que esto se implemente. Que esto simplemente. Ojo Gracias, que, gracias por perdona, esto. hay una Sí. última observación en relación con eso. O sea, más allá de la obligación de entregar información a nivel local, Estados Unidos pide información. O sea, hace poco me tocó ver el caso de una reorganización donde se creó la típica estructura que pasa por Estados Unidos para bajar hacia Latinoamérica. Y Estados Unidos pide información del beneficiario final hasta el último beneficiario. Entonces, incluso si se trata de fondos de inversión, de participación, ¿cierto? Donde participa un montón de gente, te piden hasta el último beneficiario para liberarte de esa obligación de retener. Entonces, esto no tiene límite. O sea, una cosa es lo que uno pueda cooperar como autoridad fiscal y otra cosa es la que se le pide a cualquier persona que quiera operar ahí. Y eso no tiene límite. Francisco, aprovecho para hacerte la última pregunta, que es para vos, o para cualquiera que quiera contestar, de ustedes cuatro. A nivel de política fiscal, ¿cuál sería el incentivo de Estados Unidos para remitir la información automática vía IRS, teniendo operativa a FATCA? Esa es una muy linda pregunta. ¿Es cortesía? ¿Es cortesía de la casa? Yo te voy a decir lo siguiente. El convenio con Chile, y por ahí estuve leyendo el de Argentina y tiene una redacción más o menos parecida, dice: Chile deberá entregar información y Estados Unidos hará lo posible por si se siente de ánimo para hacerlo, entregar lo que pueda. Entonces, eso te dice mucho en relación a cómo está pensado el acuerdo. El intercambio de información probablemente nos sirva a nivel regional, conversar con Argentina, con Colombia, con Perú, qué sé yo, incluso con Brasil, fíjate, pero esperar que los gringos nos vayan a abrir información bancaria sobre todo, está un poco delicado, creo yo. Te deja escéptico. Juliana, Martín, Juan, ¿alguno tiene una idea precisa sobre esto o vivió un principio de respuesta? A ver, en mi caso, yo quiero ser optimista, quiero esperar al primer intercambio que vamos a tener el año que viene y quizá analizar un poco ahí, quizás llegamos a la misma conclusión que está comentando Francisco, pero bueno, quiero ser un poco optimista y ver qué información vamos a recibir por parte de Estados Unidos y a partir ya de ahí, sí, con hechos y números concretos, ver cuál es la utilidad de esa información y la reciprocidad de este acuerdo, ¿no? Estamos todos en el vecindario esperando ese resultado, viejo. Sí, pues, Juan, ¿vos tenés la misma visión que Martín? Sí, con las estadísticas yo creo que demostramos cuando de Colombia a Estados Unidos se reporta casi 3 veces el número de cuentas que recibimos de allá hacia acá, pues creo que es claro un poco el enfoque, pero sobre todo es porque el mismo acuerdo pues lo trae, ¿no? El mismo acuerdo pues establece cuándo es una cuenta reportable
y al traer esas limitaciones de cuándo se considera una cuenta reportable desde Estados Unidos hacia Colombia, pues crea mayores limitaciones para la información que se obtiene. Bueno, a veces me da la impresión de que nos olvidamos de que estos convenios también están regidos por el derecho internacional público que prevé una reciprocidad entre los estados. O sea que, en el fondo, uno puede pensar que es una simple reciprocidad y que es un ámbito en el cual se olvidaron de ser unilaterales. Los gringos, como dice Francisco. Victoria, ¿qué pasaría si un banco chileno, o sea, si el fisco chileno le dice a un banco gringo, si tú no me entregas toda la información de tus clientes teniendo operaciones en Chile, yo les voy a mandar a retener el 30% de lo que generen? O sea, tú lo planteas así creo y la verdad creo que no lo vamos a ver en nuestra generación. No, ni en muchas más, la verdad. Juliana, por sororidad, ¿tenés algún comentario más para cerrar esta jornada? Por ejemplo, sobre este tema de la reciprocidad. Bueno, no, la verdad es que, o sea, quiero ser optimista también, como Martín, creo que es una herramienta fundamental para nosotros. Creo que la relación con Estados Unidos va avanzando, digamos, creo que sería muy útil para la Argentina, obviamente, contar con esta información, y como hablaba antes, esto de complementar ambos acuerdos, quizás le permita hacer un primer filtro con algo de información e incluso avanzar con mayor precisión después ya en las fiscalizaciones. Un poco uno conoce el resto de las experiencias y ahí empieza a dudar con respecto a qué va a pasar con la reciprocidad respecto a Estados Unidos. Incluso, como decía yo, ya mirando el tratado es como que no se ve una misma reciprocidad desde el texto. Pero bueno, también hay muchos cambios, como decía antes, respecto del beneficiario final en Estados Unidos para el año que viene. Y bueno, se verá luego cómo derrama para Latinoamérica. Y ojalá que sea provechoso. Mil gracias. Victoria, fíjate Horacio, sí, perdóname. Como última cosa, hace algunos años en Chile se incluyó la norma general antielusión y no se ha aplicado nunca, pero todo el mundo sabe que existe y por ende, como todo el mundo sabe que existe, se va con cuidado. Es disuasiva. Muy probablemente con el intercambio de información ocurra lo mismo. Tal cual. Horacio, ¿estás conectado? Nos quedan 5 minutitos. Horacio, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero bueno, cerramos directamente. Quedan 5 minutos para cerrar. ¿Tenés ganas de cerrar? Bueno. No, gracias. Mariano, ¿vos querés agregar algo más? No, yo quería hacer una pregunta, pero no sé si se puede porque no la escribí por chat. No, perdón. No, uno de los temas que a mí me parece interesante. Hay muchísimas preguntas que llegan. Hicieron muchas preguntas, después las no lo vamos escuchamos a Mariano, pero me imagino correo. que es lo que les va a decir, que si quieren... perdón, te escuchaba esto. No, que hay muchas preguntas no hay tiempo, pero después las respondemos por correo. Sí. Y para cerrar, creo que sí es importante porque muchas se repitieron, que es un poco el tema que tocó Juan y Martín, por el tema de la traducción, sobre todo porque preguntan por qué en la FIP está subido el convenio en inglés y no en español, que creo que es una de las respuestas, ¿no?, que se dio, y quizás ese último comentario despeja muchas preguntas que fueron sobre ese tema. ¿Por qué no lo puedo ver en español? Bueno, perfecto. Entonces ya vimos que la única versión que da fe es la la inglesa, y las traducciones van a ser bajo responsabilidad propia del que las usa. Bueno, nada más tengo que agradecerles a la Facultad de Derecho de la UBA, a la Maestría en Derecho Tributario y Financiero, al doctor Horacio Corti, a Marian Lucchesi, a nuestros panelistas. Mil gracias por estas 2 horas, por haber compartido todas sus experiencias y sus luces de estas 2 horas, y espero que sea hasta pronto con temas nuevos
y fascinantes. Discúlpame, Que ¿no tenés tengan- tiempo para escuchar una que reflexión? tengan un buen día. Perdóname, pero vamos a tener que cerrar acá porque nos Y tenemos que bueno, ir pero todos en 3 entonces minutos. siempre me pasa lo mismo, siempre me queda algo pendiente. Era totalmente No, lo que